Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar en el retrato de esta chica. Vamos a dibujarla en carboncillo, vamos a trabajar con carboncillo vegetal y carboncillo en lápiz. Pues bien, iniciamos haciendo las líneas de construcción, las líneas guía. Estas son líneas auxiliares que dividen el rostro. Me gusta siempre ubicarlas como para no perderme en el rostro inicialmente. Estas líneas nos proporcionan o nos mantienen la proporción y la simetría del rostro, así que son muy importantes. Las líneas son la de las cejas, la de la nariz, las líneas del mentón y las líneas donde inicia el cabello. Esto es recomendable ubicar estas líneas en el rostro para iniciarlo y pues para lograr conservar siempre esa proporción y esa simetría que estamos buscando. También es importante que tracemos una línea vertical que divida el rostro en dos sectores, que está en medio. La línea pasa por el medio de las cejas, por la nariz y por el centro del mentón. Es muy importante esta línea para observar la inclinación del rostro. Bueno, pues bien, iniciamos entonces con lo que tiene que ver con la mancha. Sombreamos. En este momento pues estamos haciendo la sombra más oscura, midiendo de 1 a 10 y dándole el tono más oscuro al número 1, pues vamos a definir que el número 1 es el valor tonal del buzo de la chica y su cabello. Son trazos que estamos realizando muy frescos, muy espontáneos. Son sombras que estamos trazando en este momento, trazando un valor tonal un poco más claro que el que habíamos trazado anteriormente en el cabello y en el buzo de la chica. Y pues así vamos haciendo la construcción de nuestro rostro. Vamos trabajando la estructura de este rostro de esta chica, que es lo que necesitamos para más adelante detallar, pero el detalle no tenemos que verlo en este momento. En este momento estamos simplemente ubicando cada uno de los elementos que componen nuestro dibujo, ubicando la boca, ubicando los ojos, la nariz, y no tenemos que preocuparnos por ir al detalle. Ese es un error muy común dentro de muchas personas que están iniciando en este mundo del retrato y en todo lo que tiene que ver con la pintura y el dibujo, y es ir al detalle desde el principio. Tenemos que preparar el terreno y tenemos que hacerlo como si construyéramos un edificio. No podemos construir un edificio empezando desde el piso quinto. Tenemos que hacerlo desde el primer piso, y el primer piso es sentar las bases donde vamos a trabajar el detalle más adelante, y las bases son los valores tonales. Así que les sugiero que no se preocupen en un inicio por el detalle. El detalle es al final prácticamente. Si vamos trabajando poco a poco la estructura, el encajado, la construcción del dibujo por medio de la mancha, de la valoración tonal, este proceso progresivo nos va a llevar a facilitar el resultado final del dibujo. Bien, difuminamos un poco también con un trapo, con la ayuda de un trapo, y el difumino es muy importante para el trabajo del carboncillo. Este difumino en Colombia pues lo llamamos limpiatipos, goma maleable también se llama
en muchos países. Y en España, por ejemplo, en México se llama goma maleable. Eh, en Argentina, goma amasable, tengo entendido. No sé si estoy equivocado. Pero bueno, es importante tener estas barritas de difumino para trabajar, sacar luces, excesos de carbón. Es de mucha ayuda, es muy recomendable. El dedo, utilizo mucho el dedo también para difuminar. Aquí hay que aclarar algo que es muy importante, y es que tienes que revisar tu dedo antes, tu mano en general, antes de dibujar, porque si estás sudando mucho, esto puede ser muy contraproducente, porque el dedo con sudor nos va a dejar la huella del carboncillo, y eso no lo quita nadie. Es muy difícil de quitar. Entonces ahí nos toca inventarnos alguna otra cosa, una mancha, algo diferente, pero es difícil. Entonces les recomiendo no utilizar o revisar nuestra mano, nuestro dedo, que no estemos sudando en ese momento. Bueno, constantemente, como pueden ver, estamos revisando las medidas, estamos revisando constantemente. Siempre tenemos que estar tomando las medidas de nuestro rostro. Y vamos dándole un esbozo inicial. Son manchas muy sugerentes de la ubicación de cada uno de los elementos. Esto es muy importante, muy importante. Para muchas personas parece complejo, pero en realidad este es el método más fácil para dibujar, porque ubicamos los elementos, ubicamos la ubicación, el sitio donde deben estar, teniendo en cuenta su valor, su proporción, su relación proporcional con toda la obra, y esto es la base para seguir trabajando con confianza. Bueno, ahora aplico un poco más de oscuro. Si pueden ver, el color del cabello y el buzo son muy oscuros, son muy negros, pero yo no puedo ponerle ese oscuro, ese valor tonal tan oscuro desde el principio. No, es un trabajo progresivo. Es más dispendioso, es un poco más dispendioso, pero es más recomendable. Y cuando estén trabajando se van a dar cuenta que es más fácil ir poniendo capa tras capa, y nos va dando un mejor resultado, un resultado con más expresión, que es lo que buscamos en el dibujo. En este tipo de dibujos yo no busco el parecido, y les recomiendo que no busquen el parecido, porque serían dos preocupaciones. Si están aprendiendo a dibujar, están aprendiendo la técnica, la estructura, la valoración, y encima el parecido. O sea, no, el parecido llega con el tiempo, después de mucho tiempo de dibujar. En este momento no se preocupen por el parecido.
estamos viendo es una insinuación, cada trazo, cada mancha es una insinuación de lo que estamos buscando en un futuro. Ahí voy dándole un aspecto muy general, sin el detalle. Tengamos en cuenta, muy general, sin el detalle. Y tomamos el carboncillo vegetal y vamos ya oscureciendo un poco más ciertas partes, sin ir al oscuro con un valor tonal muy alto. Recordemos que este es un trabajo progresivo. No podemos ir directamente y dejar un valor tonal muy oscuro desde el principio. Vamos poco a poco, con paciencia. Ese es el trabajo del dibujo del carboncillo. En este caso ya vamos dándole una pequeña insinuación de la ubicación de los ojos, sin hacer los ojos todavía. Estamos simplemente haciendo una ubicación, una insinuación, una sugerencia, se le podría decir, de dónde van a ir los ojos, del tamaño, de la ubicación, para que pues trabajar más adelante en el detalle. Pero por el momento no nos preocupamos por eso. Lo mismo hacemos con la boca y los demás elementos. Ahí podemos ver, estamos esbozando los rasgos, solo son formas, son aproximaciones, unas líneas muy suaves que las estamos haciendo con carboncillo vegetal y el carboncillo vegetal tiene esa característica que me agrada y que si en algún momento queremos borrar, solamente le pasamos el limpiatipos y con la goma y listo, perfecto. Se puede volver a trabajar encima. Entonces es importante trabajar estas aproximaciones, estas líneas suaves para simplemente dar ubicación de cada uno de los elementos. Es muy agradable trabajar el carboncillo. Es desestresante y más cuando se trabaja con el método de la mancha. Te lo recomiendo. Pues para los que ya hay gente que no le agrada el sentir el carboncillo en los dedos. Pues a mí no, afortunadamente no me causa ninguna molestia, pero sí he escuchado personas que quieren aprenderlo, pero me dicen eso, que sienten molestia del carboncillo en sus manos. Bueno,
lástima porque se pierden. Bueno, he visto también a gente trabajando con guantes de látex. No sé si eso les ayude. Podría ser ese un buen método, utilizar los guantes de látex. Pero no se pierdan de este goce, de este disfrute de trabajar el carboncillo. No necesariamente lo pueden hacer con rostros. Hay muchas opciones. Se puede iniciar, por ejemplo, con mis alumnos me gusta trabajar el bodegón. El bodegón es un trabajo interesante porque tiene mucha textura de todo tipo, textura suave, textura más rugosa. Por ejemplo, no es lo mismo dibujar o pintar una manzana que tiene muchos brillos a un banano o una banana, como le llaman en otros países, porque el banano no refleja tanto los brillos como una manzana, por ejemplo, o como una botella. Y es diferente a pintar la tela. Entonces, todas estas texturas nos ayudan en el aprendizaje que estamos buscando a mejorar. El difumino lo utilizo también como lápiz. Tomo un poquito del color más oscuro en el mismo retrato, lo unto con el difumino y ese lo utilizo como lápiz para seguir haciendo esos trazos suaves que necesito para ubicar en el rostro. No estamos dibujando en este momento nada, seguimos haciendo ubicaciones, seguimos buscando valoraciones tonales y no estamos todavía enfocándonos en el detalle. Otro de los consejos importantes en el dibujo, en el carboncillo, en la pintura, en todo en general, es no trabajar en un punto específico.
sino saltar. Yo le llamo saltar. Como ustedes pueden ver, estoy trabajando un ojo y le hago 2, 3 trazos, 2, 3 manchas y de pronto paso al mentón, como en este caso, a la mejilla, ya me paso al mentón y así sucesivamente. Seguimos saltando de un lado a otro. Esto nos ayuda a tener una visión general del rostro y así minimizamos equivocaciones. Es importante entonces estar saltando de un lado a otro y no quedarnos enfocados en un solo punto, porque si nos quedamos enfocados en un solo punto vamos a llevarlo a un nivel de detalle muy alto, pero como no tenemos una visión general del dibujo, podemos cometer el error de que al concentrarnos en ese punto específicamente, cuando nos alejemos, cuando observemos ya detalladamente nuestra obra, nos vamos a dar cuenta que hemos cometido errores y ya hemos perdido mucho tiempo haciendo detalles y tenemos que volver a borrar, o muchas veces ya nos da pereza continuar el dibujo. Aquí estoy como detallando un poquito más el ojo, dándole un poquito más de esos tonos más oscuros. Bueno, acelerándome un poquito también, pero yo creo que ya es tiempo de darle estos tonos para que vaya tomando forma nuestro dibujo. Esto lo iniciamos con líneas grandes, con manchas grandes y simples. Estamos simplificando cada uno de los elementos, simplificando cada uno de los valores tonales, cada una de las manchas. Bueno, y aquí ya aplicamos el lápiz. El lápiz es importante porque ya estamos buscando un poco más de tonos oscuros, un poco más oscuros y un poco más adentrarnos en el detalle. Y con el carboncillo no nos da para eso, de pronto con el difumino, pero pues cuando lo necesitamos en tonos más oscuros no nos da el difumino. Por lo tanto, pues ya estoy utilizando el lápiz carboncillo.
aquí ya estamos trabajando el buzo y yo les doy una recomendación. Muchas veces sucede que los alumnos, en este caso, si hay un alumno con poca experiencia, está trabajando en este buzo, él buscaría de que cada arruguita quede en su lugar específicamente, ¿sí? De que cada doblez del buzo sea exactamente igual al retrato. Y no, o sea, eso tenemos que buscarlo dentro del rostro cuando estamos haciendo algo de realismo. Pero no nos amarguemos la vida tratando de dibujar cada uno de los relieves, de las arrugas que tiene el buzo, el saco de esta chica, por ejemplo, tomándolo como ejemplo. No, simplemente con que hagamos ciertas insinuaciones es suficiente. Es más, nosotros tenemos que ubicar quién es el protagonista de nuestro dibujo, y el protagonista de nuestro dibujo dentro de esta obra es el rostro de la chica. Y si detallamos demasiado el buzo, le va a quitar ese protagonismo al rostro. Queremos que la vista de nuestro público se vaya al rostro, y dentro del rostro también tenemos que encontrar un protagonista, que por ejemplo pueden ser los ojos. Por lo general dentro de un rostro son los ojos, entonces queremos que la vista se vaya a los ojos. Pero si detallamos mucho el buzo, el fondo, aunque todo eso es un conjunto, todo eso debe tener una armonía, pues estamos cometiendo un error, porque le estamos quitando el protagonismo al personaje principal, que es el rostro o los ojos. Bueno, importante revisar. Aquí puedo ver que tenemos un pequeño error en el contorno del dibujo, entonces eso más adelante tenemos que ir corrigiéndolo, pero ya lo estamos observándolo y vamos a corregirlo. Igualmente tenemos que tener en cuenta revisar cada uno de los elementos. Aquí puedo notar que el ojo, en comparación a la foto original, está muy separado. Eso es algo que tengo que corregir más adelante. Miren la separación tan grande que hay. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso y vamos corrigiendo en el camino cada uno de esos errores que vamos encontrando en nuestro dibujo. Pero siempre tenemos que estar revisando continuamente, midiendo continuamente, revisando, porque las líneas o los trazos que realizamos se nos mueven, se mueven constantemente. Entonces hay que tener la paciencia suficiente para revisar cada uno de los trazos o de los gestos que estamos realizando en nuestra obra. Con el lápiz voy a darle una pequeña sensación de veladura, una veladura suave que hace que se nos oscurezca un poco más nuestro rostro, para después más adelante sacar las luces de una forma más sencilla. Entonces puedo hacer unos trazos para de un lado a otro, o trazos entrecruzados, que son líneas simples o líneas entrecruzadas que nos ayudan a formar la valoración tonal que estamos buscando.
nos olvidemos de revisar y revisar y revisar constantemente nuestro dibujo. Es fundamental para evitar errores y dolores de cabeza más adelante. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a revisar ya la posición de las cejas y sobre todo los ojos. Y ya noto que no me gusta dónde está ubicado el ojo izquierdo. No me agrada. El ojo izquierdo debe ir un poco más arriba y un poco más hacia la derecha, más pegado hacia la nariz. Entonces aquí es donde tenemos que comenzar a hacer esa corrección. Utilizo ese palillo para medir precisamente esas ubicaciones. Entonces tenemos que hacer el ojo, borrarlo. Es preferible borrarlo un poco y volver a ubicarlo donde creemos que es necesario. Siempre basándonos, si se dan cuenta, nos estamos basando en la nariz. Siempre nos basamos en otros elementos del dibujo para poder realizar los trazos. No podemos hacer los trazos sin hacer relaciones proporcionales. Entonces, relacionamos la ubicación del ojo donde estoy trazando en este momento, pero lo relaciono con la nariz, lo relaciono con el otro ojo, incluso con la ceja, siempre observando los demás elementos, y así minimizamos errores. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo el ojo, pero aún tiene errores, no está ubicado donde debe estar, así que más adelante vamos a corregirlo. Bueno, les pido disculpas por mi oreja. No están viendo ese video para ver mi oreja, pero se me salió de control en ese instante. Mil disculpas por eso. Lo que pasa es que muchas veces dentro del retrato la concentración es máxima. Entonces, aunque yo esté muy pendiente de la cámara, de que esté grabando perfectamente, pero estoy tan concentrado que se me olvida por completo que tengo una cámara y que tengo que estar grabando de una forma correcta. Entonces muchas veces se nos olvida eso y cometemos esos errores. Lastimosamente, pues por lo menos yo no sé cómo quitarme esa parte del video. Entonces nos tocó dejarla. Vamos revisando también la ubicación de las orejas. Hay una oreja más caída que la otra, la del lado izquierdo está más caída que la del lado derecho. Entonces con el palillito nos damos cuenta de ese tipo de circunstancias.
Bueno, vamos a trabajar la boca en este momento y primero vamos a ubicarla, vamos a revisar la ubicación. Después de que ya hemos revisado la ubicación, tratamos de hacer la sombra de la boca. En este caso, esta chica tiene unos labios grandes, carnosos, y tenemos que darle el volumen necesario. Para eso utilizamos líneas curvas. En los extremos las curvas son más pronunciadas que en el centro, y en el centro tienden a ser más derechas, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto nos ayuda a darle el volumen que necesitamos, porque estos labios tienen mucho volumen y tenemos que buscar ese volumen, y es más sencillo cuando utilizamos este tipo de líneas dentro del sombreado. En el centro son líneas rectas y hacia los lados se está inclinando, se está llevando las líneas a una curva más pronunciada.
Vamos a iniciar a detallar un poco más los ojos. Como podemos ver, los ojos están completamente oscuros en lo que tiene que ver al iris. Entonces vamos a darle un poco más de vida a esos ojos al sacarle un poco más de luces en la parte inferior del iris y dejando la parte superior y sobre todo la pupila más oscuras. Le damos mayor énfasis a la pupila porque es bastante oscura, entonces es importante darle ese valor tonal sin llegar al blanco. Miren que estamos dándole una luz en la parte inferior del iris, pero sin llegar al blanco. Bueno, aquí quiero sacar un poco de luces en los labios y voy a utilizar el lápiz eléctrico. Es recomendable también, aunque yo muy poco lo uso, la verdad, muy poco lo utilizo, pero es bueno cuando tenemos una sombra difícil de quitar con el borrador, pues utilizamos entonces el lápiz eléctrico. Oscurecemos más en ciertas partes, le damos mayor profundidad a esas oscuridades, mayor carga de carboncillo, y eso nos incrementa el volumen y nos da más realismo. Pues no estoy buscando el realismo, como ya lo he dicho, sino la expresión, pero pues es importante siempre tener en cuenta esas partes muy oscuras como también las partes muy claras. Pues bien, y aquí estamos finalizando nuestro dibujo, y para ya terminar vamos a ponerle ciertos toques de luces en nuestro rostro, pero esas luces no pueden ser del mismo valor tonal en todas partes. Vamos a darle un toque de luz muy fuerte con un pincel y pintura acrílica en los ojos. Esos puntos de luz de los ojos deben ser lo más claros posibles, y pues para eso utilizamos la pintura acrílica. Un puntico, otro puntico y excelente. Lo que vemos es que en los ojos va el color muy blanco. Las
viendo la foto de referencia de nuestra chica, los azules es menos blanco, los negros, los círculos negros también tiene luz, pero es menos blanco todavía. Entonces, teniendo en cuenta eso, la valoración tonal dentro de las luces es muy importante. Las luces no son todas completamente blancas, tienen también ciertos valores tonales, más claros, menos claros y luces más oscuras, menos pronunciadas. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero pues sus comentarios, de pronto si han visto errores dentro de mi dibujo, sugerencias, lo que sea. Compartan por favor, un like, suscríbase, porque la idea es seguir avanzando con este proyecto de dar clases por medio de este canal que nos brinda esa oportunidad. Muchas gracias.